En la píldora de hoy, cómo trabajar en casa. Buenos días, soy Miguel Pedrera y hoy vamos a analizar hábitos correctos para trabajar en casa. A muchos los conozco, a otros no, pero hemos hablado en estos días y me comentabais la circunstancia de que acababais a las 2 de la mañana habiendo mezclado todo el día 1000 tareas con situaciones profesionales y personales. Y bueno, esto ocurre porque todos los días, cuando tenemos una jornada convencional, cuando vamos a una oficina, tenemos una serie de hábitos, una serie de costumbres que hacen que mi cerebro esté concentrado, que hacen que mi cerebro trabaje de una forma lineal y tenga unos referentes que nos ayudan a llevar la jornada adelante. Ahora, sin embargo, nos encontramos en casa y no tenemos esas costumbres, somos animales de costumbres y nos faltan esos hábitos. Y generarlos correctamente es muy importante para que nuestras jornadas sigan siendo productivas y no caigamos en esos errores que hacen que improvisemos y nos dispersemos mucho durante la jornada laboral. Hoy vamos a analizar una serie de puntos muy sencillos, no son complicados, pero si nos los saltamos caeremos en esa improvisación, en ese gran enemigo del trabajo en casa, del teletrabajo, que es la dispersión, la falta de concentración. Vamos con el primer punto. Tenemos que tener unos horarios estables, tenemos que identificar claramente cuándo estamos trabajando y cuándo no. Si no, cruzaremos esas fronteras y estaremos todo el día dispersándonos entre situaciones profesionales y personales. Os pongo un ejemplo mío. Yo empiezo a trabajar a las 8:30, paro a las 2 y después de comer empiezo a las 4 y finalmente termino a las 7. ¿Por qué es importante que nuestro cerebro sepa qué horarios tenemos? Porque si no, el cerebro va a ocupar todo el tiempo. Es decir, tenemos que decirle al cerebro, acotarle y decirle qué espacios tiene para trabajar, qué tiempo dispone para hacer las tareas. ¿Recordáis cuando teníamos que preparar un examen en el colegio? Yo tenía todo el fin de semana para preparar el examen y gastaba todo el fin de semana poniéndome, parando. Al final estaba pensando en preparar el examen, pero no lo preparaba y finalmente cuando ya llegaba el domingo a última hora, en 1 hora y media, me ponía a estudiar y era capaz de preparar ese examen. Pues eso es un poco acotar y decirle al cerebro que no tiene todo el tiempo, que tiene un espacio para trabajar y que finalmente se va a terminar. Eso ayudará a que aumentemos nuestra concentración y tengamos más capacidad, tengamos más rendimiento, tengamos más productividad en las horas en las que efectivamente estamos trabajando. Y os decía que yo empiezo a trabajar a las 8:30. Es importante que no mezclemos hábitos. Yo, por ejemplo, cuando empiezo a trabajar a las 8:30, ya me he aseado, ya he desayunado y ya he hecho todas las tareas previas a empezar a trabajar, igual que si fuera una jornada normal. Y a lo mejor nos parece muy relevante, pero también hay que vestirse. Es decir, no nos pueden dar las 12 y estar en pijama porque no nos ve nadie. Hay que ayudar a nuestro cerebro a que se concentre, a que se meta en las tareas. Y no nos vamos a poner un traje y una corbata, evidentemente, estamos en nuestra casa. Pero sí diferenciar, como digo, incluso en que nos vestimos, el hecho de estar trabajando o el hecho de estar en una circunstancia más personal, más relajada. Os cuento un hábito mío, yo me pongo el reloj, solo me lo pongo cuando voy a trabajar. Bueno, pues aunque estoy en mi casa, esta mañana, cuando ha llegado el momento de empezar mi jornada laboral, me he puesto ese reloj, ayudando, como digo, a que el cerebro tenga referentes para que vaya construyendo esa estabilidad que ayude a que trabajemos con capacidad, con concentración y con productividad. No le digáis al cerebro que tiene todas las horas del día para hacer las cosas, porque gastará todas las horas del día para hacer las cosas. Respecto a los horarios, otro aspecto importante son las franjas horarias. No todos trabajamos de la misma manera en diferentes momentos del día. Os pongo un ejemplo nuevamente conmigo. Yo soy una persona que me cuesta la mañana, me cuesta empezar la mañana y distribuyo las tareas también en función a eso. Sin embargo, hay gente que empieza la mañana con más capacidad y a lo largo del día le va bajando un poco su biorritmo. Estructurar las tareas, y digo estructurar porque luego en un punto posterior vamos a hablar de planificación, que la planificación veréis que es un aspecto muy importante en hacer un buen trabajo desde casa. Cuando planifiquemos, luego veremos cómo. Estructurad qué tareas ponéis en qué momentos del día. Yo, por ejemplo, pongo las tareas más duras por la tarde, las tareas que me requieren de más capacidad, de más lucidez, porque es el momento en el que tengo más capacidad. Y sin embargo, las tareas más monótonas las pongo por la mañana, que como digo es un momento que a mí me cuesta más. Y en el segundo punto vamos a hablar de los descansos, de nuestros tiempos libres. Si somos capaces de concentrarnos, esta es una circunstancia curiosa del teletrabajo, de trabajar desde casa, una vez que nos hemos concentrado, tenemos mucha más capacidad de producir y tenemos un sobreesfuerzo porque hay muchas menos interrupciones. Nos podemos meter más en la tarea, podemos aumentar nuestra concentración y podemos forzar más nuestra capacidad para trabajar.
Entonces se recomienda que si realmente hemos conseguido concentrarnos en las tareas, cada hora y media paremos unos 20 minutos para conseguir refrescar y resetear, porque es cierto que una vez que nosotros estamos alargando una tarea durante un tiempo nos vamos a cansar y llegará un momento en el que baja el rendimiento. Como digo, cada hora y media 20 minutos de descanso harán que reseteemos y volvamos otra vez con fuerza y con capacidad para seguir trabajando. Y o se trabaja o se descansa, es decir, no debemos entender un descanso como irse a tomar un café mientras sigues con la tablet o sigues haciendo una llamada de teléfono. Debemos darle realmente nuestro descanso al cerebro, debemos resetearlo para volver otra vez a tener esa capacidad y esa frescura cuando volvamos del descanso para afrontar nuevas tareas. Y en el tercer punto vamos a hablar del espacio de trabajo, de dónde trabajamos físicamente. Y debe cumplir dos condiciones. Debe ser un sitio que nos permita privacidad y debe ser un sitio que sea ergonómico, que sea cómodo. Vamos a pasar muchas horas en él. El primer punto, la privacidad, debe ser física, es decir, yo tengo un espacio en el que la puerta está cerrada y bueno, pues allá afuera está mi familia. Evidentemente esto nos va a llevar a una situación previa y es hacer un pacto. Yo de 8:30 a 2, como os decía antes, y de 4 a 7 estoy trabajando. Y he hablado con mi familia para que den rigor a esa situación y a ese horario. Puede haber excepciones, pero tienen que ser eso, excepciones. Caso aparte, yo por ejemplo no tengo hijos, pero si tenéis hijos tenéis que hacer ese pacto extensivo al cuidado de esos hijos y a hacer unos turnos o buscar una solución, pero sí tener esa privacidad necesaria para poder concentrarse trabajando en tu entorno de trabajo. El segundo punto es la comodidad. Debemos habilitar nuestro espacio de trabajo para que tenga las condiciones necesarias para hacer una jornada laboral en él. Es habitual, ¿no?, coger una tablet de una pantalla pequeña, sin ratón, sentarse en cualquier sitio, sin ergonomía, en un sitio que después de un rato nos hace sentir incómodos, y debemos evitar todo eso. Como digo, tener un espacio bien iluminado, donde tengamos todo lo necesario para trabajar y, como decíamos al principio, aislado físicamente o que nos permita tener cierta privacidad para poder concentrarnos y poder trabajar de una forma correcta. Una mesa ordenada, el orden es amigo siempre de la eficacia y el desorden es el gran enemigo de que seamos productivos. Como decía, un espacio diáfano, un espacio ordenado también nos ayudará a hacer un mejor trabajo. Un último aspecto es que se trabaja en un sitio y se descansa en otro, es decir, físicamente, y así ayudaremos a nuestro cerebro a tener referentes. Si yo estoy trabajando en este espacio que veis, cuando descanso me voy a otro sitio, ¿de acuerdo? Marcando claramente los momentos en los que estoy trabajando y los momentos en los que estoy descansando. Y si todos los puntos son importantes, el cuarto, planificación, vamos a hablar de planificar nuestra jornada laboral, es crítico. El mayor enemigo que tiene trabajar desde casa, el teletrabajo, es que improvisamos mucho. Y cuando un trabajador improvisa, baja su rendimiento. Picoteamos las tareas, no estructuramos claramente lo que vamos a hacer durante el día y cómo lo vamos a hacer, y estamos a todo y a nada. Para ello debemos planificar nuestra jornada. Y planificar una jornada implica hacerlo o bien antes de que empiece la jornada, es decir, la primera tarea de la jornada debe ser la planificación de lo que vamos a hacer durante el día. Nadie planifica a las 12 de la mañana cuando ya estamos lanzados y ya estamos a todo. O también podemos planificar en el último momento la jornada previa. Son dos posibilidades, elegir la que mejor os encaje, la que más os apetezca. Pero esa planificación nos va a permitir tener disciplina, y esa disciplina es lo que más nos cuesta generar en esos hábitos nuevos cuando estamos trabajando en una situación diferente a la habitual, que es trabajar desde casa. Y os voy a poner un ejemplo. Vamos a ver cómo se planifica, porque planificar requiere de unas reglas muy sencillas pero muy estrictas. Si no las cumplimos, la planificación no será correcta. Y para ello vamos a ver, por ejemplo, cómo he planificado mi jornada de hoy. Veamos cómo he planificado mi jornada laboral. Un primer punto muy importante es que tenéis que dejar constancia en un espacio físico. Yo, por ejemplo, lo hago en mi iPad. Hasta que no he tenido el palito ese que veis en la parte de arriba, no lo he hecho en un medio digital, antes lo hacía en papel, porque psicológicamente es importante que escribáis, que dibujéis vuestra jornada. Si veis en un primer vistazo, he dibujado mi día, como si fueran piezas de un puzzle. Tenerlo en un formato que podamos consultar, bien sea digital, bien sea en papel, nos permitirá utilizar esa planificación como lo que es el índice del día, dándole a mi cerebro los referentes de qué tiene que hacer y en qué momento lo tiene que hacer. Un segundo aspecto crítico en una buena planificación es que las tareas no pueden ocurrir mañana por la mañana en un rato. Esto hará que mi cerebro, como decíamos,
se disperse y que no seamos capaces de tener esa concreción a la hora de ejecutar las tareas. Si os dais cuenta, en el ejemplo que tenéis delante, las tareas empiezan a 1 hora. Veamos la primera. Repasar el guión de la píldora 3. Empieza a las 8:30 y termina a las 8:30. Una objeción que siempre ponemos cuando tenemos que hacer una planificación es: no sé lo que va a durar. Estímalo. Luego ya cambiará. Recordad que esto no deja de ser un referente inicial y que luego puede ir cambiando, pero servirá para que tengamos un punto de partida. Servirá para saber si la planificación que hemos hecho vamos adelantados, vamos atrasados, y saltarán las alarmas. Si no, mi cerebro no tendrá esa advertencia y cuando ya no tenga remedio nos daremos cuenta de que la jornada no ha sido productiva. Luego, las tareas cumplen 2 condiciones. Son a 1 hora y tienen una duración concreta, que, como digo, luego podremos modificar en función de lo que vaya ocurriendo. Otro aspecto muy importante es que no podemos planificar todo el día. La planificación del día debe cumplirse más o menos con la regla del 60-40. Planifico el 60% del día y el 40% restante lo dejo para imprevistos que todos sabemos que van a surgir. Como veis, he programado también los descansos. Los descansos ocupan un espacio, ocupan un tiempo y tengo que tenerlos previstos también antes de que ocurra la jornada para que sean correctos y para que me permitan descansar de la mejor manera posible. Y como veis, empiezo a las 8:30, paro a las 2, vuelvo a las 4 y termino a las 7. Recordad, salvo excepciones, es muy importante que nuestro cerebro sepa cuándo empieza y cuándo termina de trabajar. Si no, nos dispersaremos y ocuparemos toda la jornada laboral en hacer las tareas. Y en el quinto punto vamos a hablar de un concepto que se llama trabajo lineal. Tardamos un 25% más cuando picoteamos haciendo muchas tareas que cuando somos capaces de coger una tarea, desarrollarla, parar y hacer la siguiente. Sí, me diréis que muchas veces no es posible, pero en otras ocasiones sí, y simplemente lo que ocurre es que no tenemos este concepto en la cabeza, que no estamos preocupándonos de buscar esa situación más lineal del trabajo. Mirad, cuando alguien no cumple esta regla, su trabajo se define como caótico, y caótico es una expresión que no nos gusta a ninguno, y menos que la coloquen como etiqueta en nuestro trabajo. Picotear en diferentes cosas, estar a todo y a nada, hace que tengamos menos capacidad para estar concentrados y hace que gastemos mucho tiempo saltando de una tarea a la siguiente. Y en la pantalla vemos cómo el cerebro afronta una tarea. Hay 3 partes. Cuando empezamos, cuando ya hemos cogido la concentración y somos capaces de llevarla para adelante, ese es el momento en el que somos más productivos, y finalmente cuando nos cansamos. El arranque es muy importante. En el arranque hay un sobreesfuerzo, es la parte más incómoda para nuestro cerebro. Nos cansamos mucho arrancando las tareas porque tenemos que centrarnos, tenemos que concentrarnos y eso al cerebro le requiere mucho esfuerzo. Y finalmente la parte final no la podemos evitar. Cuando llevamos mucho tiempo haciendo una tarea, vamos a cansarnos. Por eso debemos programar esos descansos en nuestra jornada laboral para resetear el cerebro. Y ahora vemos una comparativa entre trabajo lineal en la parte de arriba y trabajo no lineal en la parte de abajo, que pretende demostrar que gastamos un 25% más de tiempo cuando hacemos un trabajo no lineal a cuando lo hacemos lineal. Fijaos, si recordamos en la parte anterior, en la diapositiva anterior, veíamos cómo cuando empezamos las tareas llevamos un sobreesfuerzo. Esas rampas iniciales nos llevan a un sobreesfuerzo. En la parte de arriba veis que hay 2 tareas y solo recorremos 2 rampas, solo subimos 2 rampas. ¿Por qué? Porque hacemos de forma lineal la primera tarea y solo cuando hemos terminado la primera tarea afrontamos la segunda. En la parte de abajo son las 2 mismas tareas, lo que pasa es que estamos alternando entre ellas. Subimos esa rampa muchas más veces, cada vez que vamos de una tarea a la otra y volvemos nuevamente, tenemos que volver a reconcentrarnos. Eso nos produce más tiempo, más cansancio y mayor confusión. Llegamos por lo tanto a la conclusión de que siempre es mucho más eficaz hacer las tareas de una forma lineal que estar alternando entre ellas, pasando de una a otra constantemente. Intentemos por lo tanto ser lo más lineales posibles en nuestras jornadas laborales. Sexto punto, mantente conectado. Y este punto también es muy importante. Un grave problema que tenemos cuando hacemos teletrabajo, cuando trabajamos desde casa, es que tenemos una sensación mayor de aislamiento. Y va en contra de la coordinación con las demás personas de nuestra organización, de nuestro equipo. Para ello tenemos el teléfono, que recurrentemente tenemos que utilizar para estar en contacto con los compañeros, con las personas que están involucradas en mi trabajo, Skype, herramientas como Zoom, herramientas como WhatsApp. Cuidado con WhatsApp. WhatsApp es una circunstancia que nos puede llevar a esa mezcla de lo profesional y lo personal. Generar grupos de trabajo en los que estemos diferentes personas coordinándonos es muy importante,
Pero cuando miremos esos grupos de trabajo no caigamos en entrar a conversaciones personales y salirnos de esa concentración. Recordar, va a haber momentos para trabajar y también va a haber momentos para disfrutar de esas situaciones más personales, pero mezclarlos no es una buena combinación. 6 puntos, 6 aspectos. Nuevamente también hoy os voy a incorporar un plan de trabajo que os ayude a que todo esto lo llevéis a la práctica, lo llevéis al día a día. Pero como os decía, 6 puntos que si los cumplimos tendremos jornadas mucho más productivas, tendremos menor dispersión, estaremos más concentrados y nuestro trabajo tendrá más calidad y al acabar la jornada de trabajo estaremos menos cansados. Que como siempre ha sido un placer y que como siempre también os digo al acabar estas píldoras, entre todos encontraremos la solución a todos los problemas que nos vayan surgiendo y entre todos saldremos adelante. Un abrazo y mucho ánimo.